En este video vamos a hablar un poco de los métodos de arreglos, que son las funciones que la clase Array nos provee para gestionar ese tipo de datos que vimos ya en otro video, que es el de arreglo, que es el que tenemos un espacio de memoria y ese espacio, o en ese espacio, logramos colocar más de un valor, ¿sí? Recordando que decíamos que un arreglo puede estar vacío, es decir, no tiene elementos, puede tener un solo elemento o puede tener más de un elemento. Es decir, que esa caja que tenemos en memoria puede estar sin elementos, solamente con un elemento, que en este caso sería muy parecido a una variable normal, pero se trata de manera diferente, o puede tener muchos elementos, ¿sí? Para que tenga muchos elementos, nosotros tenemos que ser capaces de poder agregar elementos, eliminar elementos, es decir, los elementos van a ser dinámicos, ¿sí? Y hay otras funcionalidades, otros métodos que nos permiten verificar si dentro de ese arreglo, dentro de esa lista, hay un elemento, ¿sí? Nos diciéndonos si existe o no existe, que nos diga la posición de ese elemento o de la primera vez que aparece ese elemento, que sería findIndex, o que nos retorne un nuevo arreglo con solo los elementos que buscamos. Sería que filtremos. Entonces, en este primer video vamos a hablar un poco de esos métodos básicos. Vamos a Visual Studio, donde yo he dejado un proyecto preparado, ¿sí? Un proyecto que ya tiene una interfaz y que nos va a permitir jugar un poco con esas funciones, ¿ok? En la descripción del video tienen el repositorio Git donde está ese proyecto inicial. Entonces vamos a ello. Acá está la interfaz de lo que sería cada una de las funcionalidades. Y en ese proyecto inicial yo ya dejé preparado el proceso de verificación de push. ¿Qué hace push? Push agrega un elemento al final del arreglo. Entonces si yo vengo acá y coloco un nuevo elemento, una nueva comida, por ejemplo, vamos a colocar el bacon, le vamos a ejecutar y vean de que el arreglo original está arriba y el arreglo resultante de la operación es con un elemento al final, ¿ok? Ahora vamos a implementar cada una de esas funcionalidades a partir de la que tenemos de push. Entonces vean acá de que ustedes en ese proyecto inicial está la definición del arreglo original, tenemos una operación, una función para mostrar el arreglo resultante de lo que hagamos y tenemos una función que se ejecuta cuando hacemos clic en el botón. Todo esto está acá en el código, ustedes pueden verlo, ¿sí? Es bastante simple. Vamos a ir agregando los elementos, los métodos que tenemos acá. Entonces si yo vengo y verificamos la lista, tenemos un shift, pop, shift, cada uno de ellos. Vamos a agregar ahora un shift. ¿Qué hace un shift? Un shift agrega elementos al inicio. Entonces llamamos a un shift, ¿sí? Sobre el arreglo original, dándonos cuenta de que la operación tanto de push como un shift van a modificar el arreglo original, ¿sí? Y lo mandamos a mostrar. Ejecutemos acá. Nuevamente, vamos a ejecutar acá. Vamos a dar algunos cambios acá en la operación, que se nos movió un poco la interfaz. Ok, se ve mejor, ¿sí? Vamos a dar acá 2 también. Ok, entonces vamos a agregar acá un nuevo elemento, pero ahora al inicio. Ok, entonces llamemos a la operación. Vamos a agregar unas papas fritas al inicio y vean de qué se agregó al inicio. Si yo llamo ahora push y agrego las papas fritas nuevamente, va al final. Entonces push agrega al final, un shift al inicio. Ok, vamos ahora a eliminar. Vamos a implementar ese proceso de eliminar. Venimos acá, copiamos el mismo bloque de código, solo que ahora lo hacemos para la función pop. Ok. Pasando, en este caso no lleva parámetros porque nosotros no le vamos a decir cuál elemento eliminar. Él simplemente va a ir al final y quita el último. Ok. Entonces pop quita el último. Y vamos a implementar de una vez shift. Shift lo que hace es eliminar al inicio. ¿Sí? Entonces es simplemente llamar al arreglo punto su método y shift y pop no llevan parámetros. Ellos saben que eliminan al final pop y al inicio shift. Veámoslo funcionar. Entonces recargamos la pantalla. Vamos a eliminar pop. Vamos a usar pop para eliminar. Se va a ir el pudín del final. Y vean lo que pasa. Se fue el pudín. Si yo llamo nuevamente a pop, se va la torta. Si ahora yo llamo a shift, ¿qué se va a ir? Se va a ir la hamburguesa, se va la pizza. Entonces de esta forma gráfica entendemos los métodos. Push y un shift agregan al final y al inicio, pop y shift eliminan al final y al inicio. Ahora vamos a entrar en estos últimos tres, includes, findIndex y filter. Includes, ¿qué hace? Ella lo que nos va a decir es si consiguió o no consiguió un elemento. Entonces vamos a llamar includes, ¿sí? E includes, como queremos verificar si el elemento existe o no,
tenemos que pasar el elemento. Entonces llamamos aquí el parámetro que tenemos allí, esa cajita para verificar. Y luego no vamos a pedirle al arreglo original que se muestre, porque el arreglo original no va a cambiar. Simplemente le estamos diciendo, búscame si este existe o no. Y eso tenemos que almacenar en una variable. Entonces vamos a llamarla de existe. Y esa sí la podemos mostrar en pantalla. Nos va a salir true o false de acuerdo a lo que busquemos. Vamos a ello. Ejecutamos. Ahora vamos a include y vamos a verificar si, por ejemplo, tenemos la hamburguesa. La hamburguesa debería decir true. Ejecutamos. True. Perfecto. Porque include verificó que existe una hamburguesa en el arreglo. Ahora vamos a otro elemento. Vamos a decir, por ejemplo, esto es como un croissant. Vamos a darle a ejecutar. No está el croissant. Perfecto. ¿Qué pasa si yo ahora le digo push? Agrega el croissant. Ok, el croissant está aquí al final. Ahora, include. Verifica si el croissant existe. Nos dio false, ¿no? Ahora nos dice true. Perfecto. Vamos a agregar ahora la funcionalidad para find index. Find index lo que nos va a retornar la posición del elemento. Es muy interesante para saber. Include nos dice existe o no existe, pero no nos dice dónde está. Find index nos dice está en la posición tal. Si no está, nos va a retornar -1. Entonces vamos a llamar a find index. Ok. Usamos parámetros nuevamente, pero aquí en lugar de existe, vamos a llamarlo como de posición. Entonces mostramos posición. Perfecto. Veamos. Pegamos la pantalla. Vamos a buscar entonces con find index la posición de la barquilla. ¿Sí? Vamos a buscar del helado. Acá, acá. Le vamos a ejecutar. Está. Parece que no nos devolvió nada. Veamos qué pasó acá. Find index. ¿Será que nos salvamos? Vamos a buscarlo nuevamente. Find index. El helado. Ejecutamos. No nos muestra. Veamos qué sucede. Esas cosas pasan. Entonces vamos a dar acá. Vean que nos dice de que no es una función. Perfecto. Está mal lo que hicimos. Porque find index necesita que le digamos cómo va a buscar. Find index no hace una búsqueda genérica. Entonces nosotros tenemos que decirle a find index, mira, yo quiero que busques con esta forma de búsqueda. Eso se llama callback. Perfecto. Entonces, ¿cómo le decimos? Find index para cada elemento, entonces vamos a decir de verifica si tú como elemento eres igual al parámetro que te enviaron. ¿Ahora va a funcionar? Sí, va a funcionar. Perfecto, que nos haya pasado esto. Venimos acá, le damos en find index, ahora buscamos el helado y ahora la función de búsqueda existe, por lo tanto nos va a retornar la posición. Nos retornó 4. 0, 1, 2, 3, 4. Perfecto. Entonces de esa forma find index funciona, ¿ok? Busquemos un elemento que no existe. ¿Qué va a pasar? El pan de sándwich. Nos dice -1. ¿Por qué? Porque no existe acá. ¿Será que si nosotros lo agregamos al final, qué pasa? Que si ahora le damos find index, retornará, debe retornar 9, porque sería la posición, tenemos, el original tiene 9 elementos, agregamos 1, sería el elemento 10 en la posición 9. Perfecto, funciona. ¿Qué pasa si yo ahora busco un elemento que no existe nuevamente? Buscamos la barra de mantequilla, -1. Perfecto. Y para finalizar, vamos a usar filter. Filter, al igual que find index, él necesita una función de callback para poder decir cuáles son los elementos que vamos a filtrar, ¿sí? Entonces vamos a usar la misma función, porque en este caso es una función simple. Es un elemento, digamos, primitivo, porque es un emoji, y nos estamos pidiendo que filtre todos los emojis, ¿ok? Vamos a ello. Vamos a mostrar ahora con una salvedad. Cuando filter retorna, no retorna una posición o no retorna las posiciones de los elementos. Retorna un nuevo arreglo. Entonces esto sería un arreglo filtrado. ¿Ok? Vamos a mostrar ese arreglo filtrado. Le vamos a salvar. Vamos ahora a recargar nuestra pantalla. Y ahora si buscamos, por ejemplo, la torta, pon filter, ¿cuántos elementos deben mostrarse en la pantalla? Si tenemos 2 tortas, deben salir 2 tortas filtradas. ¿Sí? Venimos acá. Le damos ejecutar operación y perfecto, salen las 2 tortas. Busquemos ahora un elemento que no exista. Busquemos, por ejemplo, una empanada. Sale vacío, el arreglo es vacío. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo busco 2 tortas acá? 2 tortas serán igual a una torta dentro de los elementos. No,
Entonces nos va a retornar vacío. ¿Ok? Ahora, si yo agrego otro elemento al final, por ejemplo, vamos a agregar la pizza. Vamos a agregar la pizza, la agregamos, vamos a agregar otra pizza. Ok, y ahora pidámosle a Filter, quiero que me devuelvas un arreglo de solo las pizzas. Ok, solo las pizzas. Ok, perfecto, con esto finalizamos esta primera rodada de los métodos, digamos, los más básicos, pero también los mayormente utilizados de arreglos. Ok, seguimos avanzando. Vamos a hacer un segundo video donde vamos a tener unos métodos un poco más complejos, de la misma forma gráfica, forma que se entienda. Y el proyecto que hemos desarrollado vamos a colocar también en Git para que tengas el inicio y el final. Muchas gracias.